Bienvenidos a nuestro espacio de intercambio intelectual y análisis riguroso de múltiples perspectivas. ¿Sabes? Normalmente cuando pensamos en una escuela, la imaginamos casi como si fuera una fábrica. Entras, miras el diseño y hay una expectativa de precisión absoluta. Si un engranaje gira a la derecha, la banda se mueve a la izquierda. Causa y efecto. Es predecible. Es súper predecible. Exacto. Ingresas materia prima, en este caso, estudiantes, les aplicas un proceso estandarizado que llamamos plan de estudios y al final de la línea de ensamblaje obtienes un producto uniforme. Es un sistema, limpio, eficiente. Y reconfortante, ¿no? Nos fascina que los sistemas sean medibles, categóricos. Pero luego abres la puerta de un salón de clases real, miras a 30 chavos con historias, contextos y broncas completamente distintas y de pronto toda esa lógica de ensamblaje industrial colapsa frente a tus ojos. Totalmente. Porque estás ante un ecosistema formativo que es profundamente humano y por lo tanto lleno de fricciones. Claro. Y justo ahí, en medio de esa fricción diaria, es donde arranca nuestra discusión de hoy. Nos vamos a adentrar en la evolución intelectual de Peter McLaren, uno de los teóricos más influyentes en el análisis de la educación contemporánea. Y es una evolución fascinante. McLaren empezó en las trincheras literales de la educación progresista. Trabajaba con estudiantes bilingües, con comunidades de inmigrantes, y en ese momento él veía la inclusión cultural como el gran reto a vencer. Ajá. Pero, y aquí viene el giro, se dio cuenta de que la exclusión del idioma o de la cultura era solo el síntoma de una enfermedad estructural mucho más grave. Así es. Fue ahí cuando transitó a hacer un análisis marxista, fuertemente atravesado por la filosofía de Hegel. O sea, McLaren deja de ver los problemas de la escuela como simples fallas pedagógicas aisladas. Empieza a entender que la educación está amarrada, te guste o no, a relaciones de poder y a las estructuras de la economía global. Lo que nos pone sobre la mesa la gran pregunta que vamos a desmenuzar hoy. En el marco teórico de McLaren, ¿está el salón de clases irremediablemente supeditado a reproducir las lógicas del capitalismo global? ¿O es esa pedagogía diaria, ese caos del aula, el epicentro dinámico donde realmente se gesta la emancipación social a través de la dialéctica? Es la gran interrogante y, para poner las cartas sobre la mesa, mi postura es que si leemos a McLaren a través de esa lente hegeliana, queda claro que las contradicciones de todos los días en el aula generan exactamente el espacio necesario para la resistencia y la transformación social. Y mi postura es que el mayor aporte de McLaren es, de hecho, quitarnos la venda de los ojos para demostrar que la educación es, en su núcleo, una herramienta de reproducción económica. Es un control estructural que simplemente no puede transformarse si no desmantelamos primero el sistema capitalista. Para entender por qué digo esto, hay que detenernos en la adopción que hace McLaren de los postulados de la Escuela de Birmingham. Que fue un cambio de paradigma total en los estudios culturales. Totalmente. Para quienes nos escuchan y quizá no estén familiarizados, la Escuela de Birmingham fue revolucionaria porque planteó algo muy claro. La cultura no es solo el arte, la literatura o la música en un museo. La cultura popular y la escuela son un campo de batalla donde se disputa el poder. Las instituciones educativas transmiten valores que son directamente funcionales al sistema económico. Y el concepto que amarra este argumento en la obra de McLaren es la ciudadanía consumista. A ver, explícanos cómo ves operando esa ciudadanía en el día a día. Mira, solemos pensar que el sistema educativo está en crisis cuando un estudiante sale de la universidad pensando únicamente en cuánto dinero va a ganar. Pero bajo la lente de McLaren, el sistema no está fallando. Está funcionando perfecto. Exacto, está funcionando a la perfección. Nuestras escuelas forman a los jóvenes para consumir, no para cuestionar. Fíjate cómo los estudiantes hoy eligen carreras, se basan casi exclusivamente en el salario proyectado a futuro, no en el impacto social o en su vocación. Sí, es una métrica muy fría. Demasiado. Y esto no es una elección individual libre. El contenido y la forma en que se enseña están diseñados milimétricamente para alimentar la maquinaria del capital, demostrando, el dominio de la estructura sobre la pedagogía. Lo abordo desde un ángulo diferente.
Entiendo la crudeza de ese diagnóstico, pero si nos quedamos únicamente con la lectura del control estructural, del estudiante como un engranaje pasivo, perdemos toda la riqueza del marxismo humanista que McLaren rescata apoyándose en Hegel. Estoy tratando de ver tu punto, pero ¿cómo entra la filosofía hegeliana a salvar al estudiante de este hiperconsumismo? Pues entra a través del concepto de la dialéctica. O sea, Hegel nos enseña que la realidad no es un bloque de cemento estático. Las cosas avanzan y se desarrollan a través de contradicciones constantes. La relación entre un maestro y un estudiante es una contradicción viva. Ajá. Tienes autoridad por un lado. Autoridad de la institución por un lado y la autonomía, la rebeldía del alumno por el otro. El capitalismo presiona esa relación, sin duda, pero a través de una práctica pedagógica crítica, esa tensión no se resuelve simplemente aplastando al estudiante. El aula es porosa. ¿Pero tienes ejemplos tangibles de esa porosidad? Porque, digo, en la teoría suena muy bien. Claro, el material de McLaren analiza iniciativas comunitarias en América Latina. Proyectos participativos reales donde los estudiantes y la comunidad toman decisiones sobre su propio entorno. Eso evidencia que se puede agrietar la hegemonía del sistema. El cambio no viene de arriba hacia abajo, ocurre en esas fisuras, en el caos diario del salón. Te entiendo, y valoro el optimismo de esos proyectos, pero creo que te está saltando el problema de fondo. Fíjate que implementar asambleas participativas o, no sé, huertos comunitarios en una escuela que al final del día sigue lógicas de mercado es como cambiarle la pintura a una casa con cimientos podridos. Formalmente parece nueva, los colores son más cálidos, pero la estructura sigue siendo capitalista. La estructura manda. No estoy tan segura de comprarte esa idea del algoritmo inquebrantable, porque asume que los actores sociales no se dan cuenta de la trampa. Es que la trampa está diseñada para absorber la crítica, y aquí el propio texto nos da la razón, usando un concepto que McLaren toma prestado, la negación de la negación. Un término clásico de Hegel. Clásico, y suena trabalenguas filosófico, pero en realidad es muy claro. Imagina una escuela tradicional, superautoritaria. Esa es la tesis. Luego viene una reforma educativa, la primera negación, que dice, vamos a democratizar el aula, vamos a ser incluyentes. Ajá. Pero si esa reforma no toca la estructura profunda de quién financia la escuela, quién diseña los exámenes estandarizados y sobre todo para qué empresas van a trabajar esos chavos, esa reforma termina reproduciendo la misma desigualdad, solo que con una cara más amable. A ver, espérame. Estás utilizando el concepto de la negación, casi como un callejón sin salida. Cuando para Hegel y para McLaren, su propósito es exactamente lo opuesto. Es el motor de la historia. Pero, a ver, ¿cómo puede ser el motor si termina regresando al mismo punto? Porque no regresa al mismo punto. Los procesos de transformación social no son una línea recta. Tienes toda la razón en que una reforma educativa insuficiente o una escuela pública que de pronto adopta modelos de gestión corporativa, pues son la primera negación. Sí. Pero la negación de la negación exige ir un paso más allá. Es superar el modelo autoritario original, pero también superar las limitaciones de esa reforma a medias. Es una espiral hacia arriba, no un círculo cerrado. Pero la evidencia histórica que cita el propio McLaren nos muestra que esas superaciones casi nunca escapan de la órbita del capital. Piensa en la crítica que hace al capitalismo soviético. Claro. Fracasó precisamente porque cambiaron el discurso, cambiaron a los administradores, tenían toda la retórica de la emancipación, pero mantuvieron intactas las formas de extracción y explotación laboral. Si una escuela se llama a sí misma progresista, pero al final opera bajo estándares de eficiencia y productividad comercial, el estudiante sigue siendo un recurso humano, un insumo. O sea, me estás diciendo que cualquier esfuerzo local es inútil si no tiramos el capitalismo global primero. Porque eso es un reduccionismo que el mismo McLaren intenta evitar a toda costa. Las experiencias en América Latina demuestran que el cambio es un proceso en constante construcción. No estoy negando el... Construir autonomía comunitaria, decidir qué se enseña en función de las necesidades del barrio y no de la corporación tecnológica de turno, eso es la dialéctica en acción. Negar el valor de esas victorias cotidianas es caer en un fatalismo paralizante. A ver, no estoy negando el valor emocional o la enorme resiliencia humana detrás de esos proyectos. Para nada.
Lo que estoy señalando es cómo el sistema funciona para cuantificarlos y, eventualmente, neutralizarlos. Si nos está escuchando algún maestro o maestra, seguro saben exactamente de qué voy a hablar ahora. Y esto me lleva a una distinción marxista vital que McLaren aplica a la educación, la diferencia entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Híjole, ese es el hecho el núcleo para entender la alienación que sufren los docentes hoy en día. Exactamente. Vamos a desglosarlo porque es fascinante y terrible a la vez. El trabajo concreto de un maestro es esa actividad real, humana y creativa. Es cuando te sientas con un estudiante, encuentras la manera de explicarle un concepto difícil y ves cómo se le ilumina la mirada. Ese es el trabajo concreto. Sí, la esencia de enseñar. Pero, ¿qué hace nuestro sistema educativo corporativizado? Lo transforma implacablemente en trabajo abstracto. Lo reduce a métricas. Lo reduce a un archivo de Excel. O sea, el sistema no te evalúa por esa conexión humana. Te evalúa por cuántos de tus alumnos pasaron un examen estandarizado de opción múltiple, o por el lugar que ocupa tu escuela en un ranking internacional para atraer más financiamiento. Han transformado la educación en un mero servicio corporativo. Redefinieron al estudiante como un cliente y al maestro como un simple proveedor de datos. Si la actividad diaria del docente está secuestrada por esta necesidad de llenar reportes y cumplir indicadores, ¿dónde queda el tiempo y la energía para esa emancipación hegeliana de la que hablas? Es un argumento muy fuerte. Y digo, si eres maestro y tienes que llenar esos reportes hasta las 2 de la mañana, la estructura económica se siente aplastante, sin duda. Pero, a ver, ¿has considerado la inmensa pluralidad de pedagogías críticas que resisten esta cuantificación todos los días? Digo, resisten en papel, ¿no? No, resisten en la práctica. El diagnóstico del trabajo abstracto de McLaren no es un certificado de defunción. Él fomenta activamente enfoques como la pedagogía feminista o la pedagogía marxista, que desde el aula desmantelan esta lógica de cliente-proveedor. El docente crítico sabe que el examen estandarizado existe, pero subvierte el espacio de la clase para hacer trabajo concreto real. Pero la subversión requiere tiempo, recursos y energía mental. Cosas que, el trabajo abstracto elimina sistemáticamente al precarizar los salarios y multiplicar las horas administrativas de los maestros. Requiere agencia humana, y la agencia no puede ser totalmente codificada en un algoritmo. Déjame ponerte el ejemplo de la tecnología educativa que se discute en el material. Es innegable que las plataformas digitales están impulsadas por corporaciones que buscan el lucro. Buscan medir clics, medir horas de conexión, puro trabajo abstracto. Claro, recolectan datos. Exacto. Sin embargo, la tecnología es profundamente ambivalente. Si esas mismas herramientas nacidas del capital caen en manos de educadores con conciencia crítica, tienen un potencial tremendo. Se usan para crear alianzas transnacionales, para compartir estrategias de resistencia entre un maestro en México y uno en Argentina. La herramienta nace del sistema, pero la dialéctica permite apropiarnos de ella. No estoy tan convencido de comprarte esa línea argumentativa. Y te digo por qué. Asume que todos los estudiantes y maestros tienen el mismo punto de partida para poder, apropiarse de estas herramientas de manera crítica, y eso ignora el rostro más brutal, disciplinario y violento del sistema educativo bajo el capitalismo. Tenemos que hablar del fenómeno del pipeline, o la tubería directa de la escuela a la prisión. Ah, claro, el impacto desproporcionado del sistema punitivo en las poblaciones más vulnerables es una realidad insoslayable. Absolutamente. Y no es solo que pase, es cómo pasa. Imagina la escena. Un chavo en una escuela de una zona marginada tiene un problema de comportamiento menor, tal vez derivado de una crisis en casa. En lugar de que la escuela tenga recursos para canalizarlo con un psicólogo o un trabajador social, el sistema aplica políticas de cero tolerancia porque necesitan mantener sus métricas de disciplina limpias para el distrito. Claro. ¿Cuál es el mecanismo? Una infracción menor escala inmediatamente a una suspensión. De la suspensión a la expulsión, y al expulsarlo, lo pones en la calle, donde la interacción inevitable es con la policía, no con un orientador. Se criminaliza el comportamiento que antes se consideraba un reto pedagógico. Exacto. Es un embudo directo de la escuela al sistema penal, y esto demuestra con datos duros que la educación no es solo un aparato de reproducción ideológica suave, es el brazo disciplinario del Estado. Está diseñado para mantener a las clases subalternas en su lugar y gestionar a los que el mercado considera desechables.
No me puedes hablar de diálogo emancipatorio cuando el chavo acaba de ser expulsado por una política punitiva. El sistema no dialoga con ellos, los administra. Totalmente de acuerdo en la brutalidad del pipeline. Es devastador y McLaren es muy vocal en denunciarlo, pero fíjate en lo que estás haciendo. Estás tomando un mecanismo punitivo que afecta a un sector específico de la demografía estudiantil y lo estás declarando la totalidad de la experiencia educativa. Porque es sintomático del sistema. Sí, pero la pedagogía crítica tiene un alcance mucho mayor. De hecho, uno de los retos más fascinantes de McLaren no ocurre solo en los márgenes de la exclusión extrema, sino en el extremo opuesto, en los contextos de alto privilegio. A ver, explícame eso. ¿Cómo ayuda a enseñar pedagogía crítica en una escuela privada de superélite a desmantelar esa tubería a la prisión que acabo de describir? Suenan a universos paralelos. Porque el privilegio y la exclusión son dos caras de la misma moneda económica. Imagina a un estudiante preparatoria privada con estabilidad económica y en una posición de poder. Él percibe el sistema como perfectamente justo y meritocrático. No ve la tubería hacia la prisión, porque él viaja en una tubería blindada hacia las esferas de poder corporativo. Claro, su realidad es otra. Exacto. La pedagogía crítica interviene en esa mente privilegiada para generar lo que más le falta, conciencia estructural. Pues me suena a que solo sirve para lavar un poco las culpas de la clase alta. Para nada. El objetivo es fracturar su visión del mundo. Y el material nos da un ejemplo perfecto a través de la reinterpretación ecológica de Marx que hace McLaren. En muchas escuelas de élite, la educación ambiental se reduce a enseñarle a los alumnos a reciclar el plástico de su café helado. Es una acción individual, supercosmética, que los hace sentir bien consigo mismos. Claro, el famoso greenwashing escolar. Exactamente, pero la pedagogía crítica toma ese momento y empuja al estudiante a una incomodidad real. Le dice, qué bueno que reciclas, pero hablemos de por qué tu nivel de consumo exige que existan minas a cielo abierto, en el sur global, y maquiladoras que explotan a otros jóvenes de tu edad. Conectas la práctica cotidiana con la extracción sistémica. Así es. Si logras que ese estudiante privilegiado experimente el vértigo de darse cuenta de que su comodidad depende estructuralmente de la precarización de otros, estás operando un cambio profundo. Estás fracturando la naturalización del capitalismo en quienes mañana tomarán decisiones políticas o corporativas. Por eso la propuesta de McLaren es transclasista, organiza la resistencia en la exclusión, pero torpedea el sentido común burgués desde dentro del privilegio. Ese es un ejemplo brillante de cómo debería funcionar la pedagogía, no te lo niego, pero lo regresa a mi punto central. Intentar fracturar la naturalización en la mente de unos cuantos estudiantes privilegiados, por muy loable que sea, no cambia el peso aplastante de la macroestructura. Fíjate en lo que está pasando en la educación superior ahora mismo. Las universidades están cerrando masivamente sus departamentos de filosofía, historia y humanidades para abrir programas puramente técnicos que demanda el mercado laboral. Sí, la corporativización de la universidad. Totalmente. Las instituciones han internalizado el modelo empresarial hasta la médula. Puedes tener a un par de maestros fantásticos impartiendo pedagogía crítica sobre el reciclaje y la extracción, pero si la estructura de financiamiento de la escuela, las métricas de éxito de los directivos y el destino laboral de los alumnos operan exclusivamente bajo lógicas de acumulación de capital, ese impacto pedagógico queda rápidamente cooptado. El sistema te permite ser crítico siempre y cuando esa crítica no amenace la recolección de colegiaturas ni a los donantes de la escuela. Bueno, queda cooptado si lo visualizas como un esfuerzo heroico, pero aislado e individual. Y McLaren insiste categóricamente en que la pedagogía crítica sin organización política no sirve de nada. Ok, organización política. Exacto. Se necesitan estructuras que combinen esta participación reflexiva con efectividad política real, sin caer en jerarquías autoritarias. Los movimientos estudiantiles históricos, los sindicatos de maestros disidentes, no son anécdotas, son la síntesis material que surge del choque frontal entre ese control institucional que describes y la conciencia crítica despertada en las aulas. Creo que, tras este recorrido,
Hemos llegado a un punto donde nuestras perspectivas miran el mismo mapa, pero ven fuerzas gravitacionales distintas. Para resumir y cerrar mi postura, el análisis estructural del capitalismo que ofrece McLaren es la base ineludible para entender por qué nuestras escuelas fallan. Fenómenos como la transformación del arte de enseñar en trabajo abstracto y la brutalidad de la tubería de la escuela a la prisión nos demuestran que sin un análisis económico claro y sin desmantelar esa macroestructura, cualquier intento pedagógico en el aula peca de ingenuo. Termina siendo absorbido, empaquetado y revendido por el mercado. La estructura económica al final del día es determinante. Pero detenernos en ese determinismo es caer en un fatalismo que traiciona el propio espíritu de McLaren. La lente de la dialéctica nos exige ver que el salón de clases, el trabajo humano concreto, no es un anexo dócil y pasivo del capital, es una olla de presión llena de contradicciones vivas. Sí. Y son precisamente esas fricciones locales, el maestro que subvierte el plan de estudios, el alumno privilegiado que cuestiona su consumo, la comunidad marginada que exige autonomía, las que nos dan la prueba material de que, a través de la educación, aún podemos forjar caminos viables hacia una emancipación real. Hay, por supuesto, un terreno enorme donde ambas visiones convergen. Creo que ambos estamos totalmente de acuerdo, al igual que McLaren, en que es una negligencia absoluta formar maestros hoy en día sin incorporar un análisis riguroso del capitalismo. Omitir la discusión sobre cómo la desigualdad económica y las relaciones de poder moldean lo que se enseña y a quién se le enseña es básicamente operar a ciegas. Totalmente. Las prácticas naturalizadas deben cuestionarse desde preescolar hasta el posgrado. Exacto. En lo que seguiremos debatiendo, seguramente, es en el mecanismo de resolución. Tú observas una estructura económica tan pesada que aplasta la pedagogía local, mientras que yo sostengo que es justamente en esa pedagogía cotidiana, organizada políticamente, donde reside la fuerza capaz de transformar la estructura. Ha sido un intercambio profundamente enriquecedor. Cruzar los textos de filosofía, la economía política y el sudor diario de un salón de clases nos ofrece unas gafas nuevas para ver el mundo. Si nos están escuchando, ya sean maestros, estudiantes o padres de familia, los invitamos a examinar sus propias experiencias cotidianas a la luz de esto. La próxima vez que tengan que llenar un reporte estandarizado o que presencien una dinámica de autoridad en la escuela, pregúntense: ¿qué lógica invisible se está reproduciendo aquí y cómo podríamos resistirla? Al final, como bien dijiste al principio, la escuela está muy lejos de ser una fábrica con engranajes de metal. Es un territorio profundamente humano. Y mientras esté habitado por humanos, la maquinaria del sistema nunca estará completamente cerrada ni terminada. Nos quedamos con esa potente imagen de la maquinaria inacabada. Como siempre en este espacio dejamos las conclusiones finales en las manos y las mentes de quienes nos acompañan. Hasta el próximo intercambio de ideas.